muy buenas. Estamos nuevamente aquí, derribando y edificando. Su hermana Yuberkis Cordero. Que Dios les bendiga grandemente. Tenemos hoy la siguiente pregunta. Algunas personas se preguntan, ¿soy salvo? Y vamos a tratar de analizar esta pregunta según los conceptos bíblicos, para ayudar a entender más bien a aquellas personas que se hacen esta pregunta. Lo primero que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando nos preguntamos o alguien se pregunta, ¿soy salvo? Lo primero que debe preguntarse es, ¿dónde tú estás buscando la salvación? Eso es lo número uno. ¿Dónde tú estás buscando la salvación? ¿Y por qué planteamos esto? Porque hay un solo lugar donde podemos encontrar la salvación, un solo lugar donde podemos ser salvos, o donde podemos encontrar la salvación, mejor dicho. Leemos aquí en Hechos 4:12 y nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si tú estás buscando la salvación en otro lugar que no es dentro, que no es en Jesús, eso es lo primero que tú tienes que arreglar, ese camino. ¿Dónde yo estoy? No hay más nadie que te pueda dar la salvación, solamente Jesús. Porque Él es el autor de la salvación y porque Él fue el que murió por ti y por mí. Debes creer en el autor de la salvación si quieres ser salvo. Es imposible, ¿verdad?, que tú estés buscando la salvación fuera de su autor. Eso es sentido común. No puedes buscarla fuera de su autor. Entonces, Hechos 16, 30 y 31, vemos aquí, ¿verdad?, un episodio donde Pablo estaba preso. Y no vamos a decir la historia, solamente vamos a decir estos versos, ¿verdad? 30 y 31. Alguien hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La segunda, podemos ver aquí que la respuesta a esta pregunta de qué debo hacer para ser salvo está en el versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo le está respondiendo a los que le hicieron esta pregunta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podemos ver que la salvación está en Jesús, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Podemos decir, buscar la salvación fuera de aquel que es el autor. Después que ya estás en Jesús, es decir, ya le has aceptado como tu Salvador, como tu Señor, lo has reconocido. Lo siguiente es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de aquel que te salvó, que te va a dar la salvación? Vemos en Mateo 7, 21 y 23. Dice, del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta que estamos planteando es, ¿soy salvo? Eso da a entender, ¿verdad?, si voy a entrar al reino de los cielos. Entonces aquí dice claramente que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que hay personas, ¿verdad?, que reclaman ser hijos de Dios, que reclaman ser cristianos, que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, esta persona no tendrá entrada en el reino de los cielos. El 22, versículo 22, Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí estamos viendo personas que estaban en la lid del Señor, que servían al Señor, inclusive utilizaban sus dones de profecías, aquí se menciona, ¿verdad? Echaban fuera demonios, estos son ministerios de liberación, y hicieron muchos milagros, ¿verdad? Ministerios que ejercieron, pero esto no va a ser suficiente. Esto no es suficiente. Hay que hacer la voluntad del Padre también. Y el verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, vemos aquí
que ya no estamos hablando de si estás buscando la salvación en el lugar equivocado o no. Estamos hablando de personas que le sirven a Jesús, que ya están dentro, que están sirviéndole a Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Quizás están ocupadas y envueltas en ejercer sus dones, en ejercer sus ministerios, pero no están cuidando sus vidas espirituales, no están cuidando su relación con Dios y están concentrando la relación con Dios en los ministerios y en los dones sin ocuparse en hacer la voluntad de Dios. Y esto es importante. Por eso esta es la segunda pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es la siguiente pregunta para poder aclarar, ¿verdad? La respuesta a si soy salvo o no. Entonces, cuando estamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor y le servimos y hacemos su voluntad, parte de estar en los caminos del Señor nos va a guiar a un perfeccionamiento progresivo. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos que la palabra de Dios ahí está su voluntad y nosotros vamos a ser guiados por ella. En medio de eso, la palabra de Dios nos van a purificar, nos van a limpiar, nos van a aclarar el camino, nos van a decir, mira, debes hacer esto, debes desechar aquello. Y en ese proceso vamos a pasar por dificultades, por pruebas, por situaciones que nos van a limpiar y nos van a hacer aptos para ser usados por Dios. No significando como ya leímos anteriormente, no significa que el ser usado por Dios significa que ya somos salvos. Eso es parte, ¿verdad?, de la obra del Señor, pero no necesariamente significa que ya somos salvos. Pero sí, dentro del camino de Dios hay un perfeccionamiento para poder alcanzar esa salvación. Es decir, estamos aquí en esta tierra y vamos en un camino progresivo a una perfección que no la vamos a alcanzar hasta aquel día cuando ya estemos con el Señor. Esto significa que no podemos minimizar el hecho de cruzarnos de brazos, no, porque yo aquí en la tierra nunca voy a ser perfecto. No podemos minimizarlo, debemos ir creciendo, debemos ir avanzando, debemos ir perfeccionándonos. Filipenses 1:6 es un verso clave aquí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un perfeccionamiento progresivo. Es un perfeccionamiento que no va a terminar hasta que nosotros, ¿verdad?, ya estemos en el cielo. Pero no podemos, como dije anteriormente, restarle importancia y cruzarnos de brazos, porque yo nunca voy a ser perfecto, me voy a quedar siendo la misma persona que siempre fui. Debe haber una diferencia entre la persona, ¿verdad?, que hoy conoció a Dios y la que dentro de 2 o 3 meses o años le está sirviendo a Dios. Debe haber una diferencia. Entonces, esto también debemos tenerlo en cuenta. Ahora, para terminar, preguntamos primeramente, la pregunta general es si soy salvo. Entonces, planteamos primeramente dónde estoy buscando la salvación. Esa fue la primera pregunta que planteamos. Debemos estar seguros que estamos buscándola en Jesús, que es el autor, y no en Mahoma, ni en Pedro, ni en María, ni en ninguna otra persona, ni en ningún otro camino, ni siquiera en mí mismo. Hay gente que hace un evangelio particular para ello, como alguien lo diría a su manera, un quinto evangelio, hace un evangelio para ellos mismos y viven de acuerdo a eso. No, Jesús es el autor de la salvación y debemos estar en Jesús para poder obtener la salvación. Segundo, estás haciendo la voluntad de Dios, estás en el camino de ese perfeccionamiento hasta llegar a la estatura hasta la estatura de la mente de Cristo. Estás en ese perfeccionamiento constante que viene a través de situaciones que nos pasan en la vida y Dios la permite para perfeccionarnos, limpiarnos y purificarnos para que seamos salvos y también podamos ser usados en su obra. Y tercero, es lo último que vamos a plantear, es que debemos perseverar hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin. ¿Por qué planteamos este punto? Porque podemos estar en el camino correcto, podemos estar en Jesús, podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero si no perseveramos hasta el final, tampoco vamos a lograr ser salvos. Porque yo puedo vivir, ¿verdad?, toda una vida sirviéndole a Dios, y si en los últimos años de mi vida pues me aparto, no me va a servir lo que yo hice anteriormente. La palabra de Dios dice que yo debo perseverar hasta el fin. Mateo 24, del 11 al 13, nos dice, está hablando aquí de los últimos tiempos, ¿verdad? Estás hablando de las señales del fin.
pero nos aplica a nosotros también. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, tú puedes hacer todo lo que tú hagas, hacer la voluntad de Dios, conocer a Jesús, el autor de la salvación, confesarlo, pero si no llegas hasta el final, si no perseveras hasta el fin en esa fe y en esos caminos, pues tampoco podrás llegar a ser salvo. Debes llegar hasta ese último día. Vamos a ver también aquí lo que nos dice el libro de Apocalipsis, y vamos a ver también en hebreo, en Apocalipsis 3:11, se nos dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Lo que indica que algunos podrán no retener su fe, no retener su profesión, no retener su creencia en Dios, no retener lo que tienen y podrían perder esa corona. Entonces, aquí se nos manda a perseverar hasta el final, ¿verdad? En lo que hemos creído, en lo que hemos confesado, debemos perseverar hasta el final. Hebreo 2, del 1 al 3, la parte A nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí nos dice, ¿verdad? Si no atendemos a lo que creemos, a lo que hemos oído, a la palabra de Dios, a su voluntad, podemos deslizarnos. Y el versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí dice que la salvación se puede descuidar. Podemos estar en los caminos del Señor y hacer su voluntad y podemos descuidarnos. Así que la última parte es: debemos perseverar hasta el fin. Así que vamos a hacer un recuento. La pregunta es: ¿soy salvo? Primeramente, ¿dónde estás buscando la salvación? No la busques afuera. Ven al autor de la salvación, que es Jesús. Segundo, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás dejando, verdad, que el Señor te perfeccione día a día hasta llegar a ser ese varón perfecto que Dios quiere que tú seas? Número 3, persevera. Si estás haciendo la voluntad de Dios, persevera hasta el fin. No puedes durar un tiempo haciendo la voluntad de Dios y luego dejar de hacerla y pensar que por lo que hiciste ayer, ya por eso, ¿verdad? Te ganaste, porque aquí nadie se gana nada, ¿verdad? Todo es por los méritos de Cristo. Debemos perseverar hasta el fin. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida, ¿verdad? Y que tú puedas usarlo también para compartirlos con otras personas que tú creas, ¿verdad? O que tú quieras que sean evangelizadas y que la palabra de Dios llegue a sus vidas y que puedan recibir claridad, ¿verdad?, a sus preguntas, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad y ser libres. Así que Dios te bendiga grandemente. Te invito a compartir, te invito también a suscribirte a este canal para que recibas, ¿verdad?, la respuesta a más preguntas, pero también para que lo compartas con otros y puedan otros ser bendecidos. Así que Dios te bendiga muy grandemente. Te deseo todo lo mejor, derribando fortalezas, pero también estamos edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Bye bye.